Este lugar es muy caro para ti, papá. Mejor vamos a otro lado. Eso me dijo mi hijo delante de su novia y sus amigos universitarios mientras yo miraba el menú con mis lentes viejos y mis manos arrugadas que huelen a jabón de trastes, esas manos que él nunca quiso que sus amigos vieran de cerca, y sentí como las miradas de todos caían sobre mí con lástima, como si yo fuera una carga vieja y avergonzante que no encajaba en ese restaurante elegante con manteles blancos y copas de cristal, y aunque sonreí y dije como tú quieras, mijo, por dentro algo se rompió. Algo que venía quebrándose desde hace años, pero que esa noche finalmente se hizo pedazos. Cuando volví solo a mi casa pequeña, me senté en la cocina con las luces apagadas y saqué de mi cartera una foto que cargo desde hace 30 años. Mi padre y yo en el mercado de San Miguel, vendiendo tamales con las manos llenas de masa, sonriendo aunque no teníamos nada más que nuestro orgullo y nuestro trabajo. Pero lo que mi hijo no sabía mientras me protegía de gastar mucho dinero, lo que él nunca imaginó mientras sus amigos me miraban con lástima, era que en esa misma cartera vieja también llevaba algo más, unos papeles que guardé ahí mismo hace 15 años, documentos que en las próximas 24 horas iban a cambiar para siempre todo lo que él creía saber sobre mí, sobre de dónde viene su dinero, sobre quién es realmente su padre. Mi nombre es don Crescencio Mendoza, tengo 74 años, y esta es la historia de cómo una foto arrugada y 15 años de secretos le enseñaron a mi hijo que las manos que huelen a cocina también pueden construir imperios, y que a veces el hombre más humilde de la mesa es el dueño de todo lo que hay en ella. Antes de contarte cómo una foto vieja y un imperio silencioso cambiaron nuestra familia para siempre, suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es cargar en silencio el amor por quienes no nos ven, porque lo que pasó en esas 24 horas nos enseñó que a veces las personas más humildes esconden las historias más grandes, y que nunca debes subestimar al hombre que te sirvió la comida porque tal vez él sea quien pagó por todo el lugar donde estás sentado. Son las 11 de la noche y estoy solo en mi cocina, donde la única luz viene del foco amarillo sobre la estufa que lleva 20 años parpadeando pero nunca termina de apagarse, y sobre la mesa de madera rayada está la foto de mi padre, esa imagen descolorida que he doblado y desdoblado tantas veces que las esquinas ya están suaves como tela. Y en este silencio que pesa como piedra me atrevo a hacerme la pregunta que llevo años evitando. ¿En qué momento mi muchacho dejó de conocerme realmente? No fue hoy en el restaurante, eso lo sé, fue mucho antes, tal vez cuando entró a la universidad y empezó a hablar diferente, con palabras largas que yo no entendía, o tal vez cuando consiguió su primer trabajo en esa empresa grande y dejó de venir los domingos a comer barbacoa conmigo, o quizás fue incluso antes, cuando tenía 15 años y le daba vergüenza que yo lo recogiera en la escuela con mi camioneta vieja que olía a cilantro y cebolla porque venía directo de los mercados. El reloj de pared hace tic-tac en la sala, un sonido que normalmente no escucho pero que esta noche parece gritar en mis oídos, y hay una taza de café frío en la mesa que preparé hace 2 horas pero nunca tomé porque cada vez que la acercaba a mis labios veía la cara de mi hijo en el restaurante. Esa expresión de incomodidad cuando el mesero nos trajo el menú y él vio los precios, como si estuviera calculando mentalmente cuánto me costaría cada platillo de mi pensión que él cree que es mi única entrada de dinero. Toco la foto con el dedo índice, ese dedo que tiene una cicatriz vieja de cuando me corté pelando jitomates en 1982, y observo la sonrisa de mi papá en blanco y negro, una sonrisa que ahora entiendo mejor que nunca porque es la misma sonrisa que yo he usado durante 40 años. Esa sonrisa que dice no importa lo que piensen de mí, yo sé quién soy, y me pregunto si mi padre también se sintió así cuando yo tenía 25 años y le pedí que no fuera a mi graduación de contador porque mis compañeros de clase eran hijos de doctores y empresarios y yo no quería que vieran que mi papá vendía tamales en el mercado. Mañana va a ser diferente, eso ya lo decidí, aunque mis manos tiemblan solo de pensarlo y aunque una parte de mí todavía duda si hacer esto es lo correcto o si es mi orgullo herido hablando más fuerte que mi amor de padre, pero la verdad es que ya no puedo seguir callado. Ya no puedo seguir dejando que mi hijo crea que soy un viejito pobre que necesita su protección financiera, cuando la realidad es que el dinero que él gana en un mes yo lo genero en una semana solo con las ganancias de él. Restaurante donde cenamos anoche, ese restaurante que lleva mi nombre en los documentos legales aunque el letrero de afuera diga otra cosa. No se trata de presumir ni de hacerlo sentir mal, aunque sería mentira decir que no quiero ver su reacción cuando se entere, se trata de enseñarle algo fundamental que yo aprendí demasiado tarde y que le costó a mi relación con mi padre años que nunca recuperamos, que el respeto no se mide por el traje que usas sino por el trabajo que haces, que la dignidad no está en cuánto dinero tienes en el banco sino en cómo lo ganaste, y que a veces las personas más sabias son las que hablan menos y observan más.
He construido 6 restaurantes en 3 estados durante 40 años. Empecé con un puesto de tacos en la esquina de la plaza cuando mi hijo apenas tenía 2 años. Luego abrí una cocina económica cuando él tenía 7. Después vino el primer restaurante formal cuando cumplió 12, y así fui creciendo en silencio, invirtiendo cada peso que ganaba, trabajando 18 horas diarias, aprendiendo de mis errores, todo mientras él crecía pensando que su papá era simplemente un mesero más, un cocinero que trabajaba para otros, y nunca le dije la verdad porque pensé que era mejor así, porque quería que él se esforzara por sí mismo, que no dependiera de mi dinero, que construyera su propio camino sin la sombra de mi éxito. Pero ahora veo que mi silencio se convirtió en otra cosa, se convirtió en una distancia que huele a lástima, en una brecha donde él me ve como alguien que necesita ayuda cuando en realidad yo soy quien ha pagado su vida entera sin que lo sepa, y esa ironía duele más de lo que pensé que podría doler. Guardo la foto de nuevo en mi cartera, justo al lado de la escritura del restaurante que llevo siempre conmigo, y siento el peso de ambas cosas en mi bolsillo, el peso del pasado y el peso del presente, el peso de lo que fui y lo que soy, y en ese momento tomo la decisión final. Mañana, cuando volvamos a ese lugar porque él insistió en invitarme para compensar su comentario, voy a mostrarle quién soy realmente, no con palabras sino con hechos, voy a llamar al gerente que me conoce desde hace 15 años. Voy a pedirle que traiga los documentos de propiedad, y voy a dejar que mi hijo descubra por sí mismo que el hombre al que protegió de los precios caros es el mismo hombre que puso esos precios en el menú. Pero antes de contarte cómo terminó esta historia, déjame llevarte a donde todo comenzó, a esos días cuando mi hijo todavía me miraba como si yo fuera el hombre más grande del mundo, cuando sus ojos brillaban cada vez que yo llegaba a casa aunque fuera a las 11 de la noche oliendo a comida y con el uniforme manchado de salsa. Y recuerdo perfectamente la primera vez que lo llevé conmigo al trabajo. Tenía apenas 4 años y era tan pequeño que tuve que cargarlo en brazos desde la camioneta hasta la cocina del restaurante donde yo era cocinero, no dueño todavía, solo un muchacho de 30 años que soñaba con algo más grande pero que por ahora solo sabía picar cebolla más rápido que cualquiera. Ese día mi hijo se sentó en una caja de madera volteada junto a la estufa, con sus piernitas colgando sin tocar el piso, y me miraba con una fascinación absoluta mientras yo preparaba el mole, preguntándome cada 2 minutos ¿y eso qué es, papá? ¿Y puedo probar? ¿Y cuándo voy a cocinar como tú? Y sus preguntas me hacían reír tanto que los otros cocineros se burlaban de mí diciendo que me había ablandado, pero no me importaba porque en esos momentos yo era feliz de una forma tan simple y tan profunda que ni siquiera sabía que esa felicidad no duraría para siempre. Le di a probar una cucharadita de mole y su carita se transformó en una mezcla de sorpresa y confusión porque estaba picante, y luego empezó a reírse con esa risa de niño que suena como campanitas, y todos en la cocina nos reímos con él, y ese momento quedó grabado en mi memoria como una fotografía perfecta, el vapor subiendo de las ollas, el olor del chocolate mezclándose con el chile, las manos de mi hijo todavía tan chiquitas que apenas podían sostener la cuchara, y yo pensando algún día. Todo esto será para ti, mijo. Algún día vas a entender por qué trabajo tanto. Los fines de semana, cuando él era pequeño, me ayudaba a preparar los tamales que yo vendía en el mercado antes de mi turno en el restaurante, se levantaba conmigo a las 4 de la mañana sin que yo se lo pidiera, bajaba las escaleras en pijama y chanclas, y se ponía a mi lado en la cocina para ayudarme a untar la masa en las hojas de maíz. Aunque siempre untaba demasiada y las hojas se rompían y él se frustraba, pero yo le decía está bien, mi rey, yo también rompía muchas hojas cuando aprendí con tu abuelo, y esas palabras lo calmaban y seguía intentando con esa determinación que tienen los niños cuando quieren hacer felices a sus padres. Recuerdo una madrugada en particular, debía tener como 6 años, y mientras preparábamos los tamales me dijo papá, cuando sea grande voy a tener un restaurante contigo y vamos a cocinar juntos todos los días, y yo sentí que el pecho se me llenaba de algo tan bonito que casi me hace llorar ahí mismo, y le dije, ¿de verdad, mijo? Y él asintió con esa seriedad que tienen los niños cuando hacen promesas que creen eternas, y yo me agaché para quedar a su altura, le limpié un poco de masa que tenía en la mejilla, y le dije entonces vamos a trabajar duro para que ese sueño se haga realidad, aunque en mi cabeza yo ya estaba trabajando en silencio para construir exactamente eso, un imperio de restaurantes que algún día sería suyo sin que él tuviera que sufrir como yo sufrí. En sus cumpleaños yo siempre le hacía su comida favorita, que era pollo en mole con arroz rojo, y él se ponía tan feliz que invitaba a todos sus amiguitos de la escuela solo para presumir que su papá cocinaba mejor que nadie, y yo pasaba horas en la cocina preparando suficiente comida para 20 niños que gritaban y corrían por toda la casa.
Pero no me importaba porque mi hijo me abrazaba después y me decía eres el mejor papá del mundo, y esas palabras valían más que cualquier cantidad de dinero que yo pudiera ganar. Había una canción que siempre cantábamos juntos cuando yo lo llevaba a la escuela en las mañanas, una canción de Vicente Fernández que a él le gustaba mucho, y aunque yo canto horrible y él se reía de mí, la cantábamos a todo pulmón en la camioneta, con las ventanas abiertas y el viento despeinándonos. Y la gente en la calle nos miraba y nosotros no nos importaba nada porque en esos momentos éramos solo nosotros dos contra el mundo. Cuando terminaba la primaria le pregunté qué quería ser cuando creciera, y él me dijo quiero ser como tú, papá, quiero hacer feliz a la gente con comida, y yo guardé esas palabras en mi corazón como un tesoro, sin saber que años después esas mismas palabras se convertirían en un recuerdo amargo porque mi hijo creció y decidió que ser como yo no era suficiente, que él quería ser algo más, algo mejor, algo que no oliera a cocina ni tuviera las manos manchadas de chile. No lo culpo por querer más, yo también quise más cuando era joven, pero la diferencia es que yo nunca olvidé de dónde venía, nunca sentí vergüenza de mi padre aunque él vendiera tamales en el mercado, y mi hijo, en algún punto del camino, decidió que las manos que lo alimentaron toda su vida eran manos de las que había que proteger a los demás, manos que daban lástima, manos que no podían pagar una cena en un restaurante elegante, y esa transformación de mi niño que me admiraba al hombre que ahora me mira con pena es algo que todavía no termino de entender completamente. La primera vez que noté que algo estaba cambiando fue un martes cualquiera cuando mi hijo tenía 12 años. Llegué temprano a casa porque había cerrado el puesto del mercado más rápido de lo normal, y entré con una bolsa llena de pan dulce que acababa de comprar pensando que comeríamos juntos como siempre hacíamos. Pero cuando abrí la puerta de su cuarto lo encontré con audífonos puestos, estudiando en su escritorio, y aunque toqué 3 veces en el marco de la puerta él no volteó, estaba tan concentrado en sus libros que mi presencia simplemente dejó de importar, y yo me quedé ahí parado con mi bolsa de pan sintiendo algo raro en el estómago, algo que no era hambre ni dolor pero que se parecía a ambas cosas, y por primera vez pensé ¿cuándo fue que dejé de ser lo más importante en su mundo? En la secundaria empezó a pedirme que lo dejara 2 cuadras antes de la escuela en lugar de dejarlo en la puerta como siempre había hecho. Me decía que era porque quería caminar un poco, que necesitaba el ejercicio, pero yo sabía la verdad aunque él no la dijera. No quería que sus compañeros vieran mi camioneta vieja con los costados oxidados y el olor a especias que nunca se quitaba por más que la lavara, y la primera vez que me lo pidió yo solo asentí y sonreí como si no me doliera, pero por dentro algo se rompió un poquito. Algo pequeño pero importante, como cuando se cae una taza y aunque la pegues con cuidado siempre queda la cicatriz invisible. Sus calificaciones eran excelentes, eso nunca fue problema, era el mejor de su clase en matemáticas y en español, y todos sus maestros me decían en las juntas su hijo es muy brillante, tiene mucho futuro, y yo me sentía orgulloso pero también algo confundido porque ese futuro del que hablaban parecía ser un futuro que no me incluía a mí. Un futuro donde él sería ingeniero o doctor o algo con nombre elegante que yo ni siquiera podía pronunciar bien, y aunque yo quería eso para él, aunque trabajaba 18 horas diarias exactamente para que él tuviera esas oportunidades que yo nunca tuve, había una parte de mí que extrañaba al niñito que decía que quería ser cocinero como su papá. Un día llegó a casa con un proyecto de la escuela donde tenían que escribir sobre la profesión de sus padres, y cuando le pregunté qué había escrito sobre mí me dijo escribí que eres administrador de restaurantes, no que eras cocinero, no que trabajabas en la cocina, sino administrador, como si esa palabra lo hiciera sentir mejor, como si necesitara embellecer mi trabajo para que sonara respetable frente a sus compañeros cuyos padres eran abogados y contadores, y yo no le dije nada pero esa noche me quedé despierto pensando en cómo una palabra podía cargar tanto peso, tanto significado oculto, tanta vergüenza disfrazada de consideración. Las cenas en familia empezaron a volverse más silenciosas, ya no me contaba sobre su día en la escuela como antes, cuando llegaba hablando sin parar sobre lo que había aprendido o sobre lo que había pasado en el recreo, ahora solo respondía con bien o nada interesante cuando yo le preguntaba, y comía rápido para volver a su cuarto a estudiar o a hacer lo que sea que los muchachos de su edad hacen encerrados con sus computadoras, y yo me quedaba en la mesa solo, terminando mi plato despacio, mientras miraba la silla vacía donde él solía sentarse por horas platicando conmigo. Cuando cumplió 15 años le hice una fiesta, preparé toda la comida yo mismo como siempre, desde las quesadillas hasta el mole, y contraté un grupo de mariachi porque sé que le gustaba la música, pero durante toda la fiesta noté cómo él se mantenía con sus amigos en una esquina del patio, hablando en inglés a propósito aunque todos éramos mexicanos, usando palabras que yo no entendía, riéndose de chistes que yo no captaba,
y en un momento lo vi señalarme discretamente mientras yo servía más refresco a los invitados, y aunque no escuché lo que dijo sus amigos, voltearon a verme y sonrieron con esa sonrisa educada que la gente usa cuando no sabe qué más hacer, y yo fingí que no lo vi, pero lo vi perfectamente. Intenté acercarme más a él, le preguntaba sobre sus intereses, sobre las cosas que estudiaba, sobre sus planes para el futuro, pero cada conversación se sentía forzada, como si estuviéramos hablando en dos idiomas diferentes aunque ambos hablábamos español, porque yo usaba palabras simples de un hombre que aprendió más en las cocinas que en las aulas, y él usaba términos técnicos de alguien que leía libros que yo ni siquiera podía entender los títulos, y había un abismo creciendo entre nosotros, que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Le compré una bicicleta cara para su cumpleaños número 16, una de esas bicicletas de montaña que él había mencionado que quería, y cuando la vio su reacción no fue de emoción sino de sorpresa seguida de una pregunta que me partió el corazón. ¿Cómo pudiste pagar esto, papá? No, gracias. No, qué felicidad. Sino una pregunta que implicaba que yo no debería poder darme esos lujos, que mi trabajo no era suficiente para comprar cosas bonitas, y yo solo le dije: he ahorrado, mijo, trabajé horas extras, lo cual era cierto pero no era toda la verdad, porque la verdad era que yo tenía suficiente dinero para comprarle 20 bicicletas como esa sin siquiera revisar mi cuenta de banco, pero él no necesitaba saber eso todavía, o al menos eso era lo que yo pensaba en ese entonces. Me pregunto ahora, mientras recuerdo todos esos momentos pequeños que se acumularon como gotas de agua hasta convertirse en un río que nos separó, si acaso tomé las decisiones correctas, si mi silencio sobre mi verdadera situación económica fue un acto de humildad o un error que permitió que mi hijo me viera como menos de lo que soy. Y la respuesta es que probablemente fue ambas cosas, porque la vida no es blanco y negro sino todos los grises que existen entre medio, y en esos grises es donde perdimos nuestra conexión, donde el niño que me admiraba se convirtió en el joven que me protegía, donde el hijo que quería ser como yo se transformó en el hombre que esperaba que yo pudiera ser más como él. Pero sería injusto de mi parte juzgar a mi hijo sin antes confesarte algo que me duele admitir incluso ahora, después de tantos años, y es que yo hice exactamente lo mismo con mi propio padre, tal vez peor, tal vez con más crueldad porque lo hice cuando ya tenía edad suficiente para saber que estaba lastimándolo. Y esa verdad me persigue cada noche cuando cierro los ojos y veo la cara de mi papá la última vez que lo decepcioné antes de que muriera. Tenía yo 25 años, acababa de terminar un curso de contabilidad en la ciudad, había conseguido mi primer trabajo en una oficina pequeña donde usaba camisa blanca y corbata todos los días, y me sentía importante, me sentía como si finalmente hubiera escapado del mercado donde crecí, de ese lugar lleno de olores fuertes y moscas y gente que gritaba los precios de sus productos. Y cuando mis compañeros de trabajo me preguntaban a qué se dedicaba mi familia, yo decía: mi padre tiene un negocio de alimentos. Nunca decía: vende tamales en el mercado. Siempre usaba palabras elegantes para esconder la verdad simple y humilde de lo que él realmente hacía. Un viernes por la tarde mis compañeros de la oficina organizaron una salida para ir a cenar después del trabajo. Íbamos a ir a un restaurante en el centro de Guanajuato, y yo estaba emocionado porque era la primera vez que me invitaban a socializar fuera de la oficina. Sentía que finalmente estaba siendo aceptado en ese mundo que yo tanto admiraba. Ese mundo de gente educada que hablaba con palabras largas y que nunca tenía las manos sucias, pero cuando estábamos caminando hacia el restaurante, pasamos exactamente por el mercado donde mi padre tenía su puesto, y lo vi ahí de lejos, con su delantal manchado, gritando: tamales calientitos, lleve sus tamales. Y mi estómago se contrajo de una forma horrible porque uno de mis compañeros señaló hacia él y dijo: mira qué pintoresco. Todavía hay gente que vende así en las calles, y los demás se rieron. No con maldad, sino con esa risa de superioridad que tiene la gente que nunca ha tenido que vender nada en su vida. En ese momento mi padre volteó y me vio ahí parado con mi camisa blanca y mi corbata nueva, y sus ojos se iluminaron de la forma en que siempre se iluminaban cuando me veía, levantó la mano para saludarme y empezó a caminar hacia mí con esa sonrisa enorme que tenía, esa sonrisa que decía: ese es mi hijo, el que estudió, el que va a ser alguien importante. Y yo, Dios me perdone, yo fingí que no lo conocía, volteé la cara hacia otro lado y seguí caminando con mis compañeros como si ese hombre que me dio la vida fuera un extraño cualquiera, como si esas manos que trabajaron cada día para pagarme los estudios no significaran nada para mí. Escuché como mi padre gritó mi nombre: Crescencio, mijo, pero yo no volteé, aceleré el paso y le dije a mis compañeros: vámonos rápido o no vamos a alcanzar mesa. Y seguimos caminando mientras yo sentía como algo dentro de mí se moría lentamente,
como una parte de mi alma se marchitaba por la vergüenza que sentía no de mi padre sino de mí mismo. Pero era demasiado cobarde para detenerme y regresar. Esa noche, cuando volví a casa tarde, mi padre estaba sentado en la sala esperándome. No me dijo nada sobre lo que había pasado. Solo me preguntó cómo me había ido en el trabajo y si había cenado bien, y yo le mentí. Le dije que había sido un día normal, que había trabajado hasta tarde, y él asintió y se fue a dormir, pero antes de irse me dio un abrazo. Uno de esos abrazos largos que dan los padres cuando saben que algo está mal pero no quieren presionar, y yo sentí como me temblaban las manos. De la vergüenza, pero no dije nada. Nunca le pedí perdón por haberlo ignorado en la calle. Pasaron 3 años antes de que mi padre muriera de un infarto. 3 años en los que yo seguí fingiendo que mi vida de oficina era más importante que pasar tiempo con él. 3 años en los que visité su puesto en el mercado solo 2 o 3 veces porque siempre tenía trabajo importante o compromisos urgentes. Y cuando murió yo estaba en una reunión de trabajo que probablemente no era tan importante como yo creía, pero que en ese momento me parecía fundamental, y cuando llegué al hospital ya era tarde. Él ya se había ido, y lo último que hice fue verlo en una cama fría sin haber tenido la oportunidad de decirle que lo amaba, que estaba orgulloso de él, que todo lo que yo era se lo debía a sus manos callosas que nunca dejaron de trabajar. En el funeral, cuando estaba parado frente a su ataúd, encontré en el bolsillo de su camisa una foto mía del día de mi graduación, una foto que yo ni siquiera sabía que él tenía. Estaba doblada y gastada como si la hubiera sacado y mirado 1000 veces, y en el reverso había escrito con su letra temblorosa: mi hijo el contador, mi orgullo. Y en ese momento me derrumbé completamente porque entendí que él nunca dejó de estar orgulloso de mí aunque yo me avergonzara de él, que él cargaba mi foto en su bolsillo mientras trabajaba vendiendo tamales, mostrándosela a quien quisiera ver, presumiéndome con sus clientes, y yo ni siquiera podía admitir frente a mis compañeros que ese hombre maravilloso era mi padre. Ahora, 40 años después, veo a mi hijo hacer exactamente lo mismo conmigo. Veo cómo esconde quién soy yo realmente, cómo me protege de situaciones donde cree que voy a quedar mal, cómo me mira con esa mezcla de amor y lástima que yo también le di a mi padre, y la ironía es tan dolorosa que casi no puedo respirar cuando pienso en ella, porque resulta que los pecados de los padres sí se heredan a los hijos, no por genética sino por ejemplo, porque yo le enseñé a mi hijo sin querer que está bien avergonzarse de dónde vienes si es que vas hacia algo mejor, y ahora él está repitiendo mi error pensando que me está cuidando cuando en realidad me está matando poquito a poco de la misma forma en que yo maté a mi padre. La diferencia es que yo tengo una oportunidad que mi padre nunca tuvo. Yo puedo enseñarle a mi hijo esta lección mientras todavía estoy vivo. Puedo mostrarle el espejo en el que todos caemos cuando confundimos el éxito material con el valor humano, y tal vez, solo tal vez, si hago esto bien, puedo romper este ciclo doloroso antes de que él tenga que pararse frente al ataúd de alguien más cargando el peso del arrepentimiento que yo he cargado durante 4 décadas. Mi imperio empezó con 300 pesos, una parrilla prestada y un sueño que ni siquiera me atrevía a decir en voz alta. Fue en 1985 cuando mi hijo apenas tenía 2 años y yo trabajaba de cocinero en un restaurante donde me pagaban una miseria, pero donde aprendí todo lo que necesitaba saber sobre cómo funcionaba el negocio de la comida. Y una madrugada, mientras daba de comer a mi bebé que lloraba porque le estaban saliendo los dientes, tomé la decisión que cambiaría mi vida. Iba a dejar de trabajar para otros y empezaría a construir algo mío, algo que algún día mi hijo pudiera heredar aunque él nunca lo supiera hasta el momento correcto. Comencé con un carrito de tacos en la esquina de la plaza principal de San Miguel. Me levantaba a las 3 de la mañana para ir al mercado a comprar la carne más fresca antes de que subieran los precios, y mis manos todavía recuerdan el frío de esas madrugadas cuando cargaba las cajas de jitomate y cebolla, el peso del cilantro mojado, la textura resbalosa de los aguacates que seleccionaba uno por uno apretándolos suavemente para asegurarme de que estuvieran en su punto exacto, y para las 5 de la mañana ya estaba en mi esquina preparando la carne, marinándola con mi receta secreta que había perfeccionado durante años, una mezcla de chiles y especias que hacía que la gente oliera mis tacos desde 3 cuadras de distancia. Los primeros 6 meses fueron brutales. Había días en que vendía solo 10 tacos y apenas sacaba para los ingredientes del día siguiente. Llegaba a casa a las 11 de la noche con los pies hinchados y las manos oliendo a limón y a carne asada, y mi esposa me miraba con preocupación porque yo había dejado un trabajo seguro por este sueño incierto. Pero ella nunca me dijo que me rindiera, solo me preparaba café caliente y me sobaba los hombros mientras yo contaba las monedas del día tratando de calcular si alcanzaría para pagar la renta. Pero lentamente, muy lentamente, la gente empezó a regresar.
Primero venían los trabajadores de construcción que madrugaban tanto como yo, después llegaron los taxistas que hacían el turno nocturno, luego los estudiantes que salían de las fiestas y querían algo para la cruda, y para el año 2000 ya tenía una fila de 20 personas esperando cada noche. Y ahí fue cuando supe que esto podía convertirse en algo más grande. Nunca le dije a mi hijo lo que estaba haciendo. Para él yo seguía siendo el papá que trabajaba en restaurantes, y técnicamente no era mentira porque durante el día seguía trabajando como cocinero en otros lugares para tener un ingreso fijo mientras mi negocio crecía. Entonces mi vida se convirtió en trabajar 16, a veces 18 horas diarias, dormir 4 horas si tenía suerte, y volver a empezar, y mis manos desarrollaron callos sobre callos, cicatrices de quemaduras que se sumaban a las cicatrices viejas, y había noches en que las articulaciones me dolían tanto que no podía cerrar los puños, pero seguía porque cada peso que ganaba lo invertía de vuelta en el negocio o lo guardaba para la universidad de mi hijo. En 1992, 7 años después de empezar con mi carrito, compré mi primer local pequeño. Era una cocina económica de 6 mesas en una calle secundaria. No era nada elegante, pero era mío. Las paredes estaban pintadas de un amarillo descolorido y el piso de cemento tenía grietas. Pero cuando firmé el contrato de renta con opción a compra, mis manos temblaban de emoción porque esto era real. Esto era el principio de algo que yo estaba construyendo ladrillo por ladrillo. Contraté a 2 personas para que me ayudaran, una señora mayor que sabía hacer las tortillas a mano y un muchacho joven que lavaba los platos y limpiaba, y yo seguía haciendo todo lo demás. Cocinaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, preparaba los menús del día, compraba los ingredientes, atendía a los clientes. Y cuando cerraba me quedaba hasta medianoche haciendo las cuentas en un cuaderno viejo donde registraba cada peso que entraba y salía. Mi esposa me decía: vas a matarte trabajando así, y tal vez tenía razón porque hubo momentos en que sentí que mi cuerpo no podía más, pero había algo dentro de mí que no me dejaba parar, una voz que me decía que esto era más grande que yo, que estaba construyendo un legado aunque nadie más lo supiera todavía. Y cada vez que veía a mi hijo hacer la tarea o jugar con sus amigos, cada vez que lo veía feliz y despreocupado sin saber cuánto estaba sacrificando su padre, me decía a mí mismo que todo valía la pena. Para el año 2000 compré el local donde había estado rentando. Lo compré completo con un préstamo del banco que me tomó 10 años pagar pero que valió cada centavo, y con el tiempo agregué más mesas, renové la cocina, cambié los pisos, pinté las paredes de un color terracota bonito, puse plantas en las ventanas. Y ese lugar que empezó siendo una cocina económica humilde se convirtió en un restaurante de verdad donde la gente hacía fila para comer. Pero nunca puse mi nombre en el letrero, siempre usé nombres genéricos como la cocina de Doña Rosa o el Rincón del Sabor, porque no quería que nadie, especialmente mi hijo, me encontrara, no todavía, no hasta que él fuera lo suficientemente maduro para entender por qué lo había hecho así, y además había algo poderoso en el anonimato. En saber que estaba construyendo un imperio y que nadie me daba crédito por ello, era como un superpoder secreto que solo yo conocía. Los siguientes años abrí 3 restaurantes más, cada uno en una ciudad diferente de Guanajuato. Usaba las ganancias de uno para invertir en el siguiente. Aprendí sobre administración leyendo libros en las noches cuando no podía dormir. Aprendí sobre finanzas contratando a un contador que me explicaba las cosas con paciencia aunque yo le hiciera las mismas preguntas 5 veces, y aprendí sobre liderazgo cometiendo errores, muchos errores, despidiendo gente que no debí despedir y confiando en personas que no debí confiar, pero cada error me enseñó algo valioso. El olor a comida se volvió parte de mi identidad. No importaba cuánto me bañara o cuánto jabón usara, siempre olía un poco a cilantro, a comino, a ajo, y mi hijo arrugaba la nariz cuando yo lo abrazaba después del trabajo, y yo fingía que no me dolía, pero por dentro me preguntaba si algún día él entendería que ese olor era el olor del sacrificio, el olor del amor convertido en acción, el olor de un padre que prefería que su hijo lo mirara con disgusto a que supiera la verdad y perdiera la motivación de construir su propio camino. Para el 2015, 30 años después de empezar con mi carrito de tacos, yo era dueño de 6 restaurantes en 3 ciudades, empleaba a más de 80 personas, mis ingresos anuales eran de varios millones de pesos, y sin embargo seguía viviendo en la misma casa pequeña, manejando la misma camioneta vieja, usando la misma ropa humilde. Porque mantener la apariencia de ser pobre era parte del plan, era parte de la lección que algún día mi hijo necesitaría aprender. La foto que cargo en mi cartera desde hace 30 años está tan gastada que casi no se distinguen las caras, las esquinas están dobladas y suaves como tela de tanto tocarlas,
y hay una mancha de café en la esquina inferior derecha de aquella vez que la saqué para verla mientras desayunaba solo en una fonda y se me cayó una lágrima que se mezcló con el café derramado. Pero nunca la he reemplazado por una copia nueva porque esta foto tiene historia, tiene peso, tiene el valor de todas las veces que la he mirado en los momentos más difíciles de mi vida cuando necesitaba recordar quién soy y de dónde vengo. En la imagen estamos mi padre y yo parados frente a su puesto de tamales en el mercado de San Miguel. Yo tendría como 22 años y él estaba en sus 50. Los dos sonreímos a la cámara con esas sonrisas grandes y sinceras que solo tiene la gente que trabaja con las manos y duerme bien por las noches sabiendo que se ganó cada peso honestamente. Mi padre tiene su delantal manchado y una mano sobre mi hombro, un gesto tan simple pero que ahora que lo veo con la distancia de los años. Entiendo que significaba tú eres mi orgullo, tú eres mi legado, y yo estoy parado ahí con mi camisa vieja y mis manos llenas de masa, todavía sin saber que en 3 años lo negaría en la calle como Pedro negó a Cristo. Todavía sin imaginar que esa mano sobre mi hombro sería una de las últimas veces que él me tocaría con orgullo antes de que yo lo decepcionara profundamente. La foto la tomó una turista americana que pasaba por el mercado. Nos vio trabajando juntos y nos pidió permiso para fotografiarnos porque dijo que éramos auténticos. Nos dio $5 por la foto y mi padre se rió tanto de que alguien nos pagara por algo tan simple como dejarnos fotografiar. Y cuando la señora nos envió la imagen impresa por correo 2 meses después, mi padre la enmarcó y la puso en la sala de su casa, pero yo le pedí que me hiciera una copia para mí, y esa copia es la que he cargado durante 3 décadas en el mismo bolsillo de la misma cartera que ya está destrozada pero que no puedo reemplazar porque esta cartera y esta foto son las únicas cosas que me quedan de esos días cuando mi padre todavía estaba vivo y yo todavía no había cometido los errores que me persiguen. Hay noches en que saco la foto solo para mirarla, especialmente cuando me siento solo o cuando el peso de mi secreto se vuelve demasiado pesado, y trazo con el dedo las figuras borrosas de mi padre y mía, y hablo con él en silencio. Le pido perdón una y otra vez por haberlo negado, por haber fingido que no lo conocía, por haber escogido la aceptación de extraños sobre su amor incondicional, y aunque sé que él no puede escucharme desde donde esté, necesito decírselo porque si no lo digo en voz alta aunque sea susurrando, siento que voy a ahogarme en mi propia culpa. La última vez que vi a mi padre vivo fue 2 días antes de su infarto. Fui a visitarlo al mercado porque mi esposa me había obligado diciéndome hace 2 meses que no lo visitas, Crescencio. ¿Qué te está pasando? Y cuando llegué él estaba envolviendo tamales con esas manos que temblaban un poco más que antes, con ese cuerpo que se había vuelto más pequeño, aunque yo no me había dado cuenta porque había estado demasiado ocupado construyendo mi vida nueva, y cuando me vio su cara se iluminó completamente, dejó todo lo que estaba haciendo y me abrazó fuerte, tan fuerte que sentí sus huesos a través de la camisa, y me dijo pensé que ya no te acordabas de tu viejo, y yo le dije claro que me acuerdo, papá, solo he estado ocupado. Pero la verdad es que había estado evitándolo porque cada vez que lo veía me recordaba ese día horrible en la calle cuando lo ignoré, y era más fácil no verlo que enfrentar mi vergüenza. Esa tarde nos sentamos en una banca del mercado a comer tamales juntos. Él me contó historias de cuando yo era niño, historias que había contado 1000 veces pero que yo escuché como si fueran nuevas porque sabía, aunque no quería admitirlo, que algo estaba mal, que había una fragilidad en el que no había estado ahí antes, y cuando me despedí él me agarró la mano y me dijo: estoy orgulloso de ti, mijo, aunque tú no estés orgulloso de mí, y esas palabras me atravesaron como un cuchillo porque significaba que él sí sabía, que él había entendido perfectamente lo que pasó aquel día en la calle aunque nunca lo mencionamos, y yo le dije yo también estoy orgulloso de ti, papá, pero las palabras sonaron huecas porque llegaron demasiado tarde y con demasiado peso de culpa encima. 2 días después recibí la llamada de que había muerto, y cuando fui a su casa a buscar sus cosas para el funeral, encontré que en su cartera él también llevaba una foto, era la misma foto que yo cargo, la foto de los dos en el mercado, y en el reverso había escrito con letra temblorosa mi hijo Crescencio, mi orgullo siempre. Y me derrumbé ahí mismo en medio de su cuarto porque entendí que él me había perdonado hace tiempo, que él nunca dejó de estar orgulloso de mí a pesar de todo, pero yo había estado tan consumido por mi propia vergüenza que nunca me di la oportunidad de recibir ese perdón mientras él estaba vivo. Desde ese día cargo esta foto no solo como un recuerdo sino como una penitencia, como un recordatorio constante de lo que perdí por cobardía, y cada vez que siento que estoy tomando una decisión importante en mi vida saco la foto y me pregunto ¿qué pensaría mi padre de esto? Y esa pregunta simple me ha guiado durante 30 años. Me guió cuando decidí construir mi imperio en silencio, me guió cuando decidí no decirle a mi hijo la verdad sobre mi dinero, me guió cada vez que mi hijo me
Decepcionó y yo tuve que morderme la lengua para no explotar. Pero ahora, después de lo que pasó en ese restaurante, después de escuchar a mi hijo decir este lugar es muy caro para ti, papá, después de sentir esa misma vergüenza que yo le hice sentir a mi padre, saco la foto una vez más y le pregunto a mi papá qué debería hacer, y aunque él no puede responderme, creo que sé lo que me diría, enséñale la lección que yo no pude enseñarte a tiempo. No dejes que él cometa los mismos errores que tú, no dejes que él cargue esta culpa durante 30 años como tú la has cargado. Guardo la foto de nuevo en mi cartera, justo al lado de los papeles de propiedad del restaurante, y siento el peso de ambas cosas, el peso del pasado y el peso del futuro, el peso de lo que mi padre me dio y el peso de lo que yo le voy a dar a mi hijo, y en ese momento, mirando estas dos cosas que he cargado en secreto durante tanto tiempo, tomo la decisión final de que mañana todo va a cambiar, que mañana mi hijo va a ver esta foto, va a ver esos papeles, y va a entender que las manos que él cree que no pueden pagar una cena cara son las mismas manos que construyeron el lugar donde estábamos sentados. La noche que todo cambió empezó como cualquier otra cuando mi hijo me llamó por teléfono, algo que ya casi nunca hace porque ahora solo nos comunicamos por mensajes de texto cortos donde él me dice todo bien y yo respondo cuídate, pero esta vez su voz sonaba diferente, sonaba culpable, y me dijo papá, quiero invitarte a cenar mañana. Hace mucho que no pasamos tiempo juntos, y aunque una parte de mí se emocionó como se emociona un niño cuando le dan atención, otra parte de mí sintió desconfianza porque mi hijo no hace nada sin razón, y cuando le pregunté a dónde íbamos me dijo el nombre de un restaurante que yo conocía muy bien, demasiado bien, porque ese restaurante es mío desde hace 15 años aunque el letrero diga La Hacienda del Sol y no mencione mi nombre por ningún lado. Llegué al restaurante 30 minutos antes porque soy de esa generación que piensa que llegar temprano es llegar a tiempo y llegar a tiempo es llegar tarde. Me puse mi camisa menos vieja, la que tiene solo 2 remiendos en los codos en lugar de 5, y mis pantalones de vestir que compré hace 20 años para un funeral y que desde entonces solo saco para ocasiones especiales. Y cuando entré por la puerta el gerente me vio y casi se le salen los ojos de la sorpresa porque don Crescencio nunca viene por la entrada principal. Siempre entro por la cocina cuando vengo a revisar las cuentas o a supervisar, pero le hice una seña discreta con la mano que significaba hoy soy solo un cliente más, no digas nada, y él entendió perfectamente y me trató como trataría a cualquier desconocido. Me llevó a una mesa junto a la ventana y me dio el menú como si no supiera que yo escribí personalmente cada platillo que está ahí, como si no supiera que yo decidí los precios después de calcular 3 veces los costos para asegurarme de que fueran justos pero rentables. Mi hijo llegó 15 minutos tarde, como siempre, trae esa costumbre de la gente importante que cree que su tiempo vale más que el tiempo de los demás, y venía con su novia, una muchacha bonita que estudió en una universidad privada y que habla con acento de ciudad, y venían también 2 de sus amigos del trabajo. 2 jóvenes que traían puestos relojes que probablemente costaron más que mi camioneta y que tenían esa confianza artificial que da el dinero heredado. Cuando mi hijo me vio sentado solo en la mesa algo cruzó por su cara, una expresión que yo conocía bien porque es la misma expresión que yo puse cuando vi a mi padre en el mercado aquel día hace 40 años. Era vergüenza mezclada con amor, era el conflicto de querer a alguien pero desear que fueran diferentes, y cuando me presentó a sus amigos dijo, él es mi padre, en un tono que sonaba casi como una disculpa, como si necesitara explicar por qué su padre era un viejito con camisa remendada, en lugar de un hombre de traje. Nos sentamos todos y el mesero trajo los menús que yo personalmente diseñé hace 3 años cuando renovamos el restaurante, y vi cómo mi hijo miraba los precios con esa cara de preocupación que ponen los hijos cuando piensan que sus padres van a gastar más de lo que pueden, y cuando yo pregunté, ¿qué me recomiendas, mijo? Él rápidamente dijo, papá, ¿sabes qué? Mejor vamos a otro lugar, aquí está todo muy caro, y sus amigos se quedaron callados mirándose entre ellos con incomodidad, y su novia tocó su brazo como diciéndole, no hagas esto, pero él insistió, en serio, papá, este lugar no es para nosotros, hay una fonda más barata a 2 cuadras. Sentí como la sangre se me subía a la cara, no de enojo sino de humillación, esa humillación profunda que viene de ser protegido como si fueras un incapaz, como si fueras una carga económica, como si tu presencia fuera algo de lo que hay que cuidarse, y las mesas alrededor nuestro tenían gente que nos miraba. No descaradamente, pero con esas miradas de reojo que la gente da cuando detectan un momento incómodo, y yo podía leer en sus ojos lo que estaban pensando. Pobrecito el señor, su hijo se avergüenza de él, y uno de los amigos de mi hijo, tratando de suavizar el momento, dijo no te preocupes, Don, nosotros invitamos, podemos quedarnos,
pero eso solo hizo que todo fuera peor porque ahora no solo yo era el padre pobre sino también el padre que necesitaba caridad de los amigos de su hijo. En ese momento algo dentro de mí se quebró. No fue un quiebre ruidoso sino silencioso, como cuando se rompe una rama seca que nadie escucha caer en el bosque, y miré a mi hijo a los ojos, esos ojos que alguna vez me miraron como si yo fuera un superhéroe y que ahora me miraban como si fuera un peso. Y le dije con una voz que me sorprendió por lo calmada que sonó a pesar de la tormenta que tenía dentro: «Está bien, mijo, como tú digas», y me levanté de la mesa con una dignidad que no sabía que todavía tenía. Caminé hacia la salida sintiendo todas esas miradas clavadas en mi espalda, y escuché como mi hijo le decía a sus amigos: «Lo siento, es que él no entiende de estas cosas, no sabe cómo es el dinero», y esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Salí del restaurante, mi restaurante, el lugar que construí con 30 años de madrugadas y sacrificios, el lugar donde cada mesa, cada silla, cada cuadro en la pared fue escogido por mí, y caminé 2 cuadras sin rumbo mientras sentía como las lágrimas se me acumulaban en los ojos, aunque no las dejé caer porque los hombres de mi generación no lloran en público. Nos guardamos las lágrimas para cuando estamos solos, y cuando llegué a un parque pequeño me senté en una banca y saqué mi cartera. Saqué la foto de mi padre y la miré, y le pregunté en silencio: «¿Esto es lo que sentiste tú cuando yo te negué? ¿Así de horrible fue?». Y en ese momento entendí algo que me golpeó con la fuerza de un tren: el éxito de mi hijo, ese éxito por el que yo trabajé tanto, ese éxito que yo financié en secreto, se había convertido en el muro que nos separaba. Y me pregunté si acaso vale la pena darle a alguien una vida mejor si esa vida mejor los hace mirarte con lástima, si el precio del éxito de tu hijo es que deje de verte como su igual, si construir un imperio en silencio significa que nadie, ni siquiera la persona para quien lo construiste, puede apreciar lo que hiciste. Mi teléfono sonó. Era mi hijo mandándome un mensaje que decía: «Perdón papá, no quise ofenderte, mañana te invito a donde tú quieras», y miré ese mensaje durante 5 minutos completos sin saber qué responder, porque parte de mí quería gritarle la verdad, decirle: «¿Sabes qué? Ese restaurante es mío, todo es mío, y tú has sido un tonto presumido que no sabe nada de su padre». Pero otra parte de mí, la parte más calmada y sabia, sabía que esta lección necesitaba ser enseñada de manera diferente. No con gritos sino con revelación, no con enojo sino con dignidad. Entonces le respondí: «Mañana nos vemos ahí mismo, a la misma hora», porque había tomado una decisión. Mañana mi hijo iba a conocer la verdad completa, y iba a ser en ese mismo lugar donde me humilló, en ese mismo restaurante donde pensó que yo no podía pagar la cuenta. Esa noche volví a mi casa pequeña donde el silencio pesa tanto que puedes sentirlo en el pecho como una piedra. Mi esposa había muerto hace 5 años y desde entonces la casa tiene ese olor a soledad que nunca se va por más que abras las ventanas. Me senté en la mesa de la cocina sin siquiera prender las luces porque había algo apropiado en estar en la oscuridad cuando tu alma se siente oscura, y lo único que iluminaba la habitación era la luz de la calle que entraba por la ventana y dibujaba sombras extrañas en las paredes que parecían fantasmas de decisiones que todavía no tomaba pero que ya pesaban sobre mí. Me preparé un café aunque eran casi las 10 de la noche y sabía que no iba a poder dormir de todas formas. El café se enfrió en la taza mientras yo miraba la foto de mi padre que había puesto sobre la mesa junto a los documentos de propiedad del restaurante, 2 pedazos de papel que representaban todo mi pasado y todo mi futuro. Y me pregunté por centésima vez si lo que estaba planeando hacer era lo correcto o si era solo mi orgullo herido buscando venganza disfrazada de lección. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la esquina, el tic-tac del reloj en la sala que había pertenecido a mi padre y que seguía funcionando después de 50 años, y el sonido de mi propia respiración que se sentía demasiado fuerte en ese espacio vacío donde antes había risas de niño y conversaciones de familia, pero ahora solo quedaba yo y mis pensamientos que daban vueltas como perros persiguiendo su cola. Tomé un sorbo del café frío y el sabor amargo me recordó a todas esas madrugadas cuando tomaba café frío porque no tenía tiempo de calentarlo, cuando corría de un restaurante a otro supervisando, cuando construía este imperio en las sombras mientras todos dormían, y me pregunté si todo ese sacrificio valió la pena si mi hijo terminaba mirándome con lástima. Si acaso no hubiera sido mejor ser un padre pobre pero presente en lugar de un padre rico pero invisible. La verdad es que yo repetí con mi hijo el mismo error que cometí con mi padre. Pensé que podía protegerlo manteniéndolo ignorante. Creí que si él no sabía de mi dinero trabajaría más duro, sería más humilde, construiría su propio camino sin depender de mí. Pero lo único que logré fue crear un abismo donde él se siente superior a mí porque piensa que yo soy pobre y él es exitoso, cuando la realidad es que su apartamento caro, su carro del año, su título universitario, todo eso lo pagué yo con
Dinero que gané en las cocinas que él desprecia. Me levanté de la mesa y caminé por la casa oscura tocando las paredes como si fueran viejas amigas. Esta casa que compré hace 30 años cuando solo era un cocinero con sueños grandes. Esta casa que podría haber vendido 1000 veces para mudarme a algo mejor, pero que mantuve porque no quería que mi hijo sospechara que yo tenía más dinero del que aparentaba. Y ahora estas paredes agrietadas y estos muebles viejos eran parte de mi disfraz, parte de la mentira que había construido para enseñarle. Humildad, pero que terminó enseñándole vergüenza. Volví a la mesa y agarré los documentos de propiedad, papeles legales con sellos y firmas que probaban que don Crescencio Mendoza era dueño de 6 restaurantes con un valor combinado de varios millones de pesos, y sentí el peso de esos papeles no por lo que representaban en dinero, sino por lo que representaban en verdad oculta, en relación rota, en amor mal comunicado. Y me pregunté cuántas otras familias habrá en el mundo donde los padres guardan secretos pensando que protegen a sus hijos, cuando en realidad solo los alejan. Pensé en mi padre sentado solo en su casa después de que yo lo negué en la calle. Imaginé cómo se debió sentir esa noche sabiendo que su hijo se avergonzaba de él, y ahora yo estaba viviendo exactamente el mismo dolor que yo le causé, el mismo dolor que mi hijo me estaba causando a mí, y me di cuenta de que este era un ciclo vicioso que se repetía generación tras generación, hijos que se avergonzaban de padres que sacrificaban todo por ellos, y la única forma de romper ese ciclo era con verdad. Con esa verdad dolorosa que ninguno de los dos estábamos listos para enfrentar, pero que era necesaria. Me pregunté qué pasaría mañana cuando mi hijo descubriera quién soy realmente, si iba a sentir orgullo o resentimiento, si iba a abrazarme o reclamarme por haberle mentido durante tantos años, y la verdad es que no sabía cuál de esas reacciones sería peor, pero sabía que no podía seguir viviendo en este limbo donde él me protegía de precios que yo mismo había puesto, donde me trataba como un anciano frágil cuando yo era probablemente más fuerte financieramente que él lo sería jamás. Miré el reloj, eran las 11:30 de la noche, en menos de 24 horas todo iba a cambiar entre nosotros para siempre, y sentí miedo, ese miedo profundo que sientes cuando estás a punto de saltar de un precipicio sin saber si hay agua abajo o rocas, pero también sentí algo más, sentí alivio, porque después de 30 años de cargar secretos, después de décadas construyendo en silencio, finalmente iba a poder ser yo mismo completo frente a mi hijo, iba a poder mostrarle que las manos que él cree que no pueden pagar una cuenta son las mismas manos que construyeron cada centavo de su comodidad. Agarré la foto de mi padre una vez más y la acerqué a mis labios, la besé suavemente como se besa una reliquia sagrada, y le susurré: mañana voy a hacer lo que tú no pudiste hacer conmigo. Papá, voy a enseñarle esta lección mientras todavía estoy vivo. Voy a mostrarle que el valor de un hombre no está en su apariencia sino en su trabajo. Voy a romper este ciclo de vergüenza antes de que sea demasiado tarde. Y aunque mi padre no podía responderme desde donde estuviera, sentí su presencia en esa cocina oscura, sentí su aprobación, y eso me dio la fuerza que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer. Guardé la foto y los documentos de nuevo en mi cartera, apagué las luces que ni siquiera había prendido, y me fui a mi cuarto donde sabía que no iba a dormir, pero donde al menos podía cerrar los ojos y prepararme mentalmente para el día que cambiaría todo. Para el momento en que mi hijo descubriría que el hombre al que protegía era en realidad el hombre que lo había protegido a él toda su vida sin que nunca lo supiera. La mañana del día siguiente me levanté a las 5 como siempre he hecho durante 40 años, porque el cuerpo no olvida los hábitos aunque ya no sean necesarios, y aunque no tenía que ir a trabajar en ningún restaurante porque hace 15 años dejé de cocinar diariamente para dedicarme solo a supervisar. Todavía me levantaba temprano porque esas horas silenciosas antes del amanecer son cuando mi mente está más clara, cuando puedo pensar sin el ruido del mundo interfiriendo, y esa mañana necesitaba claridad más que nunca. Me preparé un desayuno simple, huevos con frijoles refritos que yo mismo cociné porque aunque tengo dinero para comer en cualquier restaurante de lujo todos los días, la comida más rica sigue siendo la que uno prepara con sus propias manos. Y mientras comía pensé en todas las veces que mi hijo rechazó mis invitaciones a comer en mi casa porque prefería los restaurantes modernos de la ciudad, sin saber que esos restaurantes modernos probablemente compraban sus ingredientes de los mismos proveedores que yo uso, sin saber que yo conozco a la mitad de los dueños de restaurantes en 3 estados porque todos empezamos igual, en las cocinas a las 4 de la mañana soñando con algo más grande. A las 8 de la mañana llamé a Roberto, mi gerente del restaurante La Hacienda del Sol, el mismo lugar donde mi hijo me había humillado la noche anterior. Roberto lleva trabajando conmigo desde hace 12 años y es la única persona fuera de mi contador que sabe toda la verdad sobre mi imperio. Le dije: Roberto,
Esta noche voy a ir con mi hijo y necesito que prepares los documentos de propiedad, los originales, y que los tengas listos en tu oficina. Y hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que él preguntara con voz cuidadosa a don Crescencio: ¿Estás seguro? Llevamos 15 años manteniendo esto en secreto. Y yo le respondí: lo sé, Roberto, pero es hora de que mi hijo sepa quién soy realmente. Y él simplemente dijo: entendido, jefe, todo estará listo. Después llamé a Mariana, la gerente de mi segundo restaurante en Querétaro, una mujer brillante que empezó como mesera en mi primer local y que ahora maneja las operaciones de uno de mis negocios más rentables. Le conté lo que iba a hacer esa noche y ella se rió, no con burla sino con ese tipo de risa que viene del alivio, y me dijo: Don Cres, ya era hora. Ese muchacho necesita saber que su padre es una leyenda en este negocio, y aunque yo no me considero una leyenda, es verdad que mi nombre es conocido en ciertos círculos, en las asociaciones de restauranteros, en los mercados donde compro al mayoreo, en las cocinas donde los chefs jóvenes vienen a pedirme consejos porque saben que yo empecé desde abajo y llegué hasta arriba sin perder mi esencia. Pasé la mañana visitando mis restaurantes, algo que hago cada 2 semanas pero que hoy sentía diferente, como si estuviera haciendo una despedida o un reconocimiento antes de un cambio grande. Llegué al primero a las 9 y entré por la puerta de la cocina como siempre hago, y el chef que estaba preparando los ingredientes para el almuerzo me vio y gritó: Don Crescencio. Con esa alegría genuina que tiene la gente cuando ve a alguien que respeta, y todos en la cocina dejaron lo que estaban haciendo para saludarme, para preguntarme qué me parecía el nuevo menú, para mostrarme con orgullo cómo habían implementado mis sugerencias de la última visita, y yo caminaba entre esas estufas enormes sintiendo el calor que conozco tan bien, oliendo el cilantro fresco y el jitomate que se estaba asando, escuchando el siseo del aceite en las sartenes. Y pensé en cómo mi hijo nunca había visto esta parte de mí, nunca había visto el respeto con el que me trataban mis empleados, nunca había escuchado las historias que ellos cuentan sobre cómo yo cambié sus vidas dándoles oportunidades cuando nadie más lo haría. En mi segundo restaurante la historia fue similar. Llegué y la mesera más joven, una muchacha de 19 años que acababa de empezar hace 3 meses, me vio y corrió a avisarle al gerente: ya llegó el señor Crescencio. Y el gerente salió de su oficina con una sonrisa enorme para darme un abrazo, para mostrarme los números del mes que habían sido excelentes, para agradecerme por el bono extra que autoricé la semana pasada porque sé que todos mis empleados tienen familias que alimentar y sueños que perseguir, y mientras revisaba las cuentas y daba sugerencias sobre cómo mejorar el servicio, pensé en la ironía cruel de que aquí yo era don Crescencio, el empresario respetado, pero en mi propia familia yo era solo el papá pobre que necesitaba protección. Llamé a mi proveedor principal de verduras, don Tomás, un hombre que conocí hace 30 años cuando ambos éramos jóvenes tratando de sobrevivir en el mercado, y le conté lo que iba a pasar esa noche, y él se rió tanto que casi se ahoga con su café. Me dijo: compadre, ese muchacho se va a caer de espaldas cuando se entere. Yo lo he visto un par de veces cuando va a visitarte y se nota a leguas que no tiene ni idea de quién es su padre. Y tenía razón, mi hijo vivía en una burbuja de ignorancia que yo mismo había creado. Y aunque mi intención había sido noble, protegerlo y mantenerlo humilde, el resultado fue que ahora él me miraba con condescendencia. A las 2 de la tarde fui a visitar mi restaurante más nuevo, el que abrí hace solo 6 meses en León, un lugar elegante con vista a la plaza principal que está teniendo tanto éxito que ya estamos pensando en expandir el segundo piso, y cuando llegué el personal completo estaba en una junta de capacitación. Y cuando me vieron entrar todos se pusieron de pie automáticamente, no porque yo lo exija sino porque así es el respeto que hemos construido a través de los años, y la capacitadora que estaba dando la clase sobre atención al cliente me pidió que dijera algunas palabras, y yo les conté una historia sobre mis inicios, sobre cómo vendía tacos en la calle y cómo cada cliente era sagrado porque podría ser el último, y vi cómo todos me escuchaban con atención, como algunos de los más jóvenes sacaban sus teléfonos para grabar mis palabras, y pensé en cómo mi propio hijo nunca me había grabado diciendo nada, nunca me había pedido consejos sobre negocios, nunca había mostrado curiosidad sobre cómo un simple cocinero pudo darle la vida que tiene. Durante todo el día recibí llamadas y mensajes de gente del medio restaurantero, porque aunque yo mantengo un perfil bajo, mi reputación me precede, proveedores preguntándome si quería productos especiales, chefs jóvenes pidiéndome consejos, incluso un periodista de una revista gastronómica que quería hacerme una entrevista sobre mis 30 años en el negocio. Y cada una de esas interacciones me recordaba que yo no era el hombre invisible que mi hijo pensaba que era. Yo era alguien, era importante en mi campo, había construido algo significativo,
y esa noche finalmente mi hijo iba a ver al hombre real detrás del disfraz de humildad, iba a conocer a don Crescencio Mendoza no como el papá que olía a comida, sino como el empresario que revolucionó la escena gastronómica regional, y aunque tenía miedo de su reacción, también estaba listo para dejar de esconderme, para dejar de fingir que era menos de lo que soy, porque después de 40 años trabajando en silencio, merecía ser visto completamente. Llegué al restaurante La Hacienda del Sol a las 7 en punto de la noche, 30 minutos antes de la hora acordada porque necesitaba tiempo para prepararme mentalmente, para tocar la foto de mi padre una vez más antes de hacer lo que iba a hacer. Y cuando el valet me vio llegar en mi camioneta vieja, me miró con esa expresión de sorpresa que tiene la gente cuando alguien que no encaja llega a un lugar elegante, me ofreció estacionarla pero le dije que no, que yo mismo la estacionaría en la parte de atrás, en el espacio reservado para empleados que tiene mi nombre pintado, aunque nadie sabe que es mi espacio porque dice solo gerencia. Entré por la puerta trasera de la cocina porque necesitaba sentir el calor de las estufas una vez más antes de convertirme en cliente. Necesitaba oler el comino y el ajo que se estaban dorando, escuchar el cuchillo del chef picando cebolla en ese ritmo constante que suena como un corazón latiendo. Y cuando entré todos me vieron y se callaron por un segundo antes de que el chef principal gritara «Don Crescencio», y viniera a abrazarme con sus manos llenas de harina, y yo le dije en voz baja: «Esta noche no soy el jefe, soy solo un padre que viene a cenar con su hijo», y él entendió inmediatamente la gravedad del momento porque me conoce desde hace 10 años y sabe que yo nunca mezclo lo personal con lo profesional, pero esta noche las dos cosas iban a chocar de forma inevitable. Roberto, mi gerente, me estaba esperando en su oficina pequeña detrás del comedor principal, me ofreció asiento pero yo no podía sentarme. Estaba demasiado nervioso, caminaba de un lado a otro como animal enjaulado mientras él sacaba de su escritorio un folder de piel café donde estaban todos los documentos, escrituras de propiedad, contratos, estados financieros, fotografías de la construcción del restaurante hace 15 años, y me preguntó: «¿Está completamente seguro de hacer esto, don Crescencio? Una vez que lo sepa ya no hay vuelta atrás», y yo me detuve en medio de la oficina. Saqué la foto de mi padre de mi cartera y la miré bajo la luz amarilla del escritorio, esa foto gastada que había sido mi brújula moral durante 30 años, y le dije: «Mi padre murió sin que yo le dijera que estaba orgulloso de él. Murió pensando que yo me avergonzaba de sus manos callosas, y yo he cargado esa culpa durante décadas. No voy a dejar que mi hijo cargue la misma culpa cuando yo muera». Roberto asintió con los ojos brillosos, guardó los documentos de vuelta en el folder y me dijo: «Estaré esperando su señal. Cuando usted me llame vendré inmediatamente con todo», y nos dimos un apretón de manos que duró más de lo normal, el tipo de apretón que se dan dos hombres cuando saben que están a punto de presenciar algo importante, algo que cambiará el curso de una historia familiar. Salí de la oficina y caminé hacia el baño de empleados para mirarme en el espejo. Vi a un hombre de 74 años con arrugas profundas alrededor de los ojos, con manos manchadas de años de trabajo, con una camisa que aunque estaba limpia claramente había visto mejores días, y me pregunté algo que me había estado atormentando todo el día. ¿Estoy haciendo esto por amor o por venganza? ¿Quiero enseñarle una lección a mi hijo o solo quiero verlo sentirse pequeño como él me hizo sentir? ¿Pequeño a mí? ¿Es esto justicia poética o es solo el orgullo herido de un viejo que no sabe perdonar? Y la verdad incómoda es que probablemente era una mezcla de ambas cosas, porque el corazón humano no es puro, no es solo amor o solo enojo, es un desastre complicado de emociones contradictorias que luchan entre sí. Toqué la foto en mi bolsillo una vez más, como si fuera un talismán que me diera fuerza, y pensé en mi padre parado en su puesto del mercado cuando yo lo negué, pensé en cómo debió haberse sentido viendo a su hijo fingir que no lo conocía, y me pregunté si él en ese momento también se cuestionó si yo lo hacía por vergüenza genuina o por miedo al rechazo social. Y me di cuenta de que probablemente nunca lo supo, probablemente murió sin entender completamente por qué su hijo actuó así, y eso me hizo decidir que aunque mis motivaciones fueran impuras, aunque hubiera algo de venganza mezclado con mi amor, al menos mi hijo iba a entender el porqué, iba a entender la lección completa y no iba a quedarse con dudas. Me lavé la cara con agua fría, me arreglé el cuello de la camisa aunque no había mucho que arreglar, y salí del baño justo cuando vi por la ventana pequeña que daba al estacionamiento que mi hijo estaba llegando. Esta vez venía solo, sin su novia ni sus amigos, solo él en su carro del año que yo había ayudado a pagar sin que él lo supiera con un préstamo que nunca tendría que devolver porque yo lo había disfrazado como ayuda de su madrina que en realidad era mi contadora. Le hice una seña a Roberto desde lejos, una seña que significaba «todavía no, espera mi llamada», y caminé hacia el comedor principal donde la hostess me recibió como recibiría a cualquier cliente,
con esa sonrisa profesional que les enseñamos a todos nuestros empleados, me llevó a la misma mesa de anoche junto a la ventana. La mesa que yo había solicitado específicamente porque tiene vista a todo el restaurante y porque desde ahí mi hijo podría ver todo cuando llegara el momento de la revelation. Me senté solo mirando el menú que me sabía de memoria, cada platillo, cada ingrediente, cada precio que había calculado cuidadosamente para ser competitivo pero justo, y mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, y mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía ese menú que era más mío que cualquier otra cosa en el mundo porque representaba años de perfeccionar recetas, de entrenar chefs, de escuchar a los clientes y adaptar los platillos a sus gustos. Vi cuando mi hijo entró por la puerta principal, venía vestido más casual que ayer, con jeans y una camisa simple, como si hubiera entendido que ayer se había excedido con su formalidad, y cuando me vio me saludó con la mano y caminó hacia la mesa con esa sonrisa nerviosa que tienen las personas cuando saben que cometieron un error y vienen a disculparse. Se sentó frente a mí y antes de que pudiera decir cualquier cosa le dije: ordena lo que quieras, mijo, hoy yo invito, y él empezó a decir: no papá, yo invito, por eso te traje aquí, pero yo insistí con una firmeza que no era usual en mí: hoy yo pago, y algo en mi tono le hizo cerrar la boca. Vino el mesero, un muchacho joven que lleva solo 6 meses trabajando aquí y que no me conoce personalmente, y mi hijo ordenó lo más barato del menú, una ensalada con pollo, y cuando el mesero se fue le pregunté: ¿por qué no ordenas lo que realmente quieres? Y él se encogió de hombros y dijo: esto está bien, papá, además no quiero que gastes mucho. Y en ese momento sentí una mezcla de ternura y frustración porque mi hijo realmente pensaba que me estaba cuidando, realmente creía que estaba siendo un buen hijo al protegerme de mi propia pobreza imaginaria, y aunque su intención era buena el resultado era humillante, y me di cuenta de que esta dinámica no podía seguir, que no podía vivir el resto de mi vida siendo protegido por alguien que yo había protegido toda su vida. Toqué mi bolsillo donde estaba la foto y sentí el borde de los papeles junto a ella, y en ese momento tomé la decisión final: iba a llamar a Roberto, iba a mostrarle todo a mi hijo, y pasara lo que pasara, al menos ya no habría más secretos entre nosotros. Al menos él sabría quién era realmente su padre antes de que fuera demasiado tarde para decírselo. Mi hijo estaba en medio de una disculpa, me decía algo sobre cómo no había querido ofenderme anoche, sobre cómo solo estaba preocupado por mi economía, palabras que salían de su boca con esa sinceridad torpe que tienen los hijos cuando saben que lastimaron a sus padres pero no entienden completamente cómo. Y yo lo dejé hablar mientras mis dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa de madera, sintiendo cada segundo como si fuera una hora, hasta que finalmente levanté mi mano para detenerlo a mitad de su frase y le dije con una voz que me sorprendió por lo calmada que sonó a pesar de la tormenta que tenía dentro: hijo, antes de que sigas disculpándote, hay algo que necesitas saber, algo que debí haberte dicho hace muchos años pero que por orgullo o por miedo o por una mezcla de ambas cosas nunca te dije. Vi cómo su cara cambiaba de confusión a preocupación, probablemente pensando que le iba a confesar alguna enfermedad terminal o alguna deuda impagable, y puso su mano sobre la mía en la mesa con ese gesto de consuelo que usan los hijos cuando creen que sus padres necesitan ser consolados. Y yo sentí el calor de su mano sobre mi piel arrugada y por un segundo casi cambié de opinión, casi decidí que era mejor mantener el secreto, que era más fácil vivir con la vergüenza que arriesgarme a cambiar nuestra relación para siempre. Pero entonces recordé la foto en mi bolsillo, recordé a mi padre muriendo sin saber que yo lo amaba, y supe que no podía permitir que la historia se repitiera. Saqué mi teléfono celular, ese teléfono viejo que mi hijo me había regalado hace 3 años y que él siempre se burlaba diciendo que parecía de museo, y marqué el número de Roberto, y cuando él contestó al segundo timbrazo solo le dije: ya es hora, y mi hijo me miraba con los ojos muy abiertos preguntando: papá, ¿qué estás haciendo? ¿A quién llamaste? Pero yo no respondí, solo le hice una seña de que esperara, de que en un momento todo tendría sentido aunque en ese momento nada lo tuviera. Pasaron tal vez 2 minutos pero se sintieron como 2 horas. El restaurante estaba lleno de gente comiendo y riendo sin saber que en nuestra mesa estaba a punto de explotar una bomba emocional, y yo miraba a mi hijo tratando de memorizar su cara antes del momento que cambiaría todo, esa cara que todavía tenía rastros del niño que alguna vez fue, ese niño que me ayudaba a hacer tamales a las 4 de la mañana, y me pregunté si después de esta noche él todavía me miraría con los mismos ojos. Roberto apareció desde el fondo del restaurante caminando hacia nosotros con el folder de piel café bajo el brazo, vestido con su traje de gerente impecable, y la gente a nuestro alrededor empezó a voltear porque cuando el gerente se acerca a una mesa específica usualmente significa que algo está mal o algo está muy bien, y mi hijo me miró con pánico diciendo: papá, ¿hay algún problema? ¿Hiciste algo?
todavía pensando que yo era el que necesitaba protección, todavía creyendo que su padre era el débil en esta ecuación. Roberto llegó a nuestra mesa y me saludó con ese respeto profundo que solo usan con alguien importante. Don Crescencio, traje todo lo que me pidió, y mi hijo se quedó paralizado al escuchar el don antes de mi nombre, ese tratamiento de respeto que en México se reserva para gente de cierta edad y cierta importancia. Y lo vi hacer el cálculo mental de por qué el gerente de un restaurante caro me trataba con tanta deferencia, y todavía no entendía, pero podía ver en sus ojos que algo estaba empezando a hacer clic. Le hice una seña a Roberto de que pusiera el folder sobre la mesa y él lo hizo con cuidado, como si estuviera poniendo una reliquia sagrada, y antes de abrirlo miré a mi hijo y le dije: lo que vas a ver aquí va a cambiar todo lo que crees que sabes sobre mí, y antes de que lo veas necesito que entiendas que todo lo que hice, lo hice por amor. Aunque tú no lo veas así en este momento. Y él negó con la cabeza diciendo: papá, me estás asustando. ¿Qué es todo esto? Y su voz temblaba de una forma que me partió el corazón porque me di cuenta de que estaba genuinamente asustado, pensando que iba a descubrir algo horrible, sin saber que lo horrible no era lo que iba a descubrir sino lo que significaba que nunca lo hubiera sabido. Abrí el folder lentamente, mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener los papeles, y lo primero que saqué fue una fotografía del terreno donde ahora está construido este restaurante, una foto de hace 16 años cuando era solo un lote baldío con basura y hierbas, y la puse frente a mi hijo y le dije: ¿ves este lugar? Y él asintió sin entender. Y luego saqué otra foto del restaurante en construcción, las paredes a medio levantar, los trabajadores con sus cascos, y yo en el centro de la foto con un plano en las manos, claramente dando instrucciones, y mi hijo agarró esa foto con dedos temblorosos y la acercó a sus ojos como si no pudiera creer lo que estaba viendo. No entiendo, dijo con voz pequeña. ¿Trabajabas en la construcción de este lugar? Y yo negué con la cabeza sintiendo como las lágrimas se me acumulaban en los ojos. No trabajaba en la construcción, hijo, yo ordené la construcción, yo contraté a los arquitectos, yo supervisé cada etapa, y saqué el siguiente documento. La escritura de propiedad con mi nombre en letras grandes y negras, Don Crescencio Mendoza, propietario único de la Hacienda del Sol, y lo puse frente a él y vi como su cara pasaba por una docena de emociones diferentes en cuestión de segundos: confusión, shock, incredulidad y finalmente algo que se parecía al horror. Se quedó mirando el documento durante lo que pareció una eternidad, sus labios se movían como tratando de formar palabras que no llegaban, y finalmente levantó la vista hacia mí y preguntó con voz quebrada: ¿tú eres el dueño de este restaurante? Y yo asentí, y él miró alrededor del lugar como si lo estuviera viendo por primera vez, las mesas llenas de comensales, los meseros moviéndose eficientemente, las paredes decoradas con arte que yo personalmente había escogido, y luego me miró de nuevo. Y preguntó: ¿desde cuándo? Y yo respondí: desde hace 15 años, desde antes de que tú entraras a la universidad. Vi cómo procesaba esa información, cómo hacía las matemáticas en su cabeza, calculando fechas, recordando conversaciones, rearmando su imagen de mí con esta nueva información que contradecía todo lo que pensaba que sabía, y entonces preguntó la pregunta que yo sabía que vendría: ¿por qué nunca me lo dijiste? Y esa pregunta pesaba tanto que casi no podía respirar bajo su peso, pero antes de responder saqué la foto de mi padre, esa foto vieja que había cargado durante 30 años, y la puse sobre la mesa junto a todos los documentos legales, creando un contraste poderoso entre el pasado humilde y el presente próspero. Esta foto, le dije tocándola con reverencia, es de tu abuelo y de mí cuando yo tenía tu edad, estábamos vendiendo tamales en el mercado, y yo me avergonzaba de él, me avergonzaba tanto que un día lo negué en público. Fingí que no lo conocía porque no quería que mis compañeros de trabajo supieran que mi padre era un vendedor ambulante. Y vi cómo mi hijo miraba la foto y luego me miraba a mí con una comprensión lenta y dolorosa empezando a formarse en sus ojos, y mi padre murió sin que yo le dijera que estaba orgulloso de él, murió pensando que su hijo se avergonzaba de sus manos callosas, y yo he cargado esa culpa durante décadas. Y entonces lo miré directamente a los ojos y le dije las palabras que había estado ensayando toda la noche. Anoche, cuando me dijiste que este lugar era muy caro para mí, cuando me protegiste de gastar mi dinero aquí, sentí exactamente lo que mi padre debió sentir cuando yo lo negué. Sentí que mi propio hijo se avergonzaba de mí, y me di cuenta de que, si yo no rompía este ciclo ahora, tú ibas a cargar la misma culpa que yo he cargado. Saqué más documentos del folder, escrituras de los otros 5 restaurantes, estados financieros que mostraban mi verdadero patrimonio, fotografías de inauguraciones donde yo estaba cortando listones junto a autoridades locales,
artículos de periódicos sobre mis negocios que él nunca había visto porque yo usaba nombres corporativos en lugar de mi nombre personal. Y puse todo eso frente a él como si fuera evidencia en un juicio, evidencia de una vida entera que él desconocía completamente, y Roberto seguía parado junto a nuestra mesa como testigo silencioso de este momento que estaba cambiando la historia de nuestra familia para siempre. Mi hijo agarró los documentos con manos que temblaban tanto que los papeles hacían un sonido como de hojas secas moviéndose con el viento, y lo vi leer cada línea, cada número, cada fecha, sus ojos moviéndose rápidamente de izquierda a derecha tratando de procesar información que contradecía todo lo que había creído durante 28 años de su vida. Y cuando terminó de leer el último documento, lo puso sobre la mesa con tanto cuidado como si fuera a romperse, levantó la vista hacia mí con ojos que brillaban de lágrimas contenidas, y preguntó con una voz que apenas era un susurro: «Papá, ¿quién eres realmente?». Y esa pregunta, esas 5 palabras simples, contenían tanto peso, tanta confusión, tanto dolor que sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Se pasó las manos por la cara como tratando de despertar de un sueño, miró alrededor del restaurante con ojos nuevos, viendo realmente por primera vez los detalles que yo había planeado personalmente, el color exacto de las paredes que escogí después de probar 20 tonos diferentes, las lámparas que compré en un viaje a Guadalajara, el menú en su mesa que yo había diseñado palabra por palabra, y lo vi hacer conexiones que nunca había hecho antes, recordando todas las veces que yo casualmente conocía a dueños de restaurantes, todas las veces que conseguía mesas en lugares llenos sin reservación, todas esas pequeñas señales que él había ignorado porque encajaban más fácilmente en su narrativa de que yo era un simple trabajador con suerte. Los otros restaurantes, dijo de repente, su voz subiendo un poco de volumen, ese lugar en Querétaro donde fuimos a comer en mi cumpleaños hace 2 años, el que tenía mi mole favorito, ¿ese también es tuyo? Y yo asentí, y vi cómo su cara se descomponía un poco más, y el de León donde llevé a mi novia la primera vez, el que me recomendaste diciendo que era muy bueno. Otra vez asentí, y él se llevó las manos a la cabeza como si le doliera. Dios mío, todos esos lugares donde pensé que te estaba invitando yo, donde pensé que yo te estaba dando un gusto a ti, eran tuyos, siempre fueron tuyos. Se levantó de la mesa de repente, la silla hizo un sonido fuerte contra el piso que hizo que varias personas voltearan a mirarnos, y caminó hacia la ventana dándome la espalda, sus hombros subían y bajaban con respiraciones pesadas, y yo me quedé sentado sin saber si debía seguirlo o darle espacio, pero Roberto me hizo una seña discreta de que me quedara sentado, de que dejara que mi hijo procesara todo a su ritmo, y tenía razón, porque forzar este momento sería como tratar de apurar el amanecer. Algunas cosas simplemente necesitan su tiempo. Pasaron tal vez 3 minutos de silencio donde el único sonido era el murmullo del restaurante alrededor nuestro, el tintineo de cubiertos contra platos, las risas de otras mesas que no tenían idea del drama que se desarrollaba en la nuestra, y finalmente mi hijo volteó hacia mí con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, sin molestarse en limpiarlas, y dijo: «Mi apartamento, ese apartamento que yo creía que había conseguido con mi trabajo, el préstamo que supuestamente me dio mi madrina para el enganche». Y yo asentí antes de que terminara la pregunta. «Fui yo, le di el dinero a tu madrina para que te lo diera porque sabía que no aceptarías dinero directamente de mí». Y él se rió, pero era una risa sin humor, una risa amarga que sonaba casi como un sollozo. «Y mi carro, mi maldito carro del que estaba tan orgulloso porque pensé que lo había pagado yo solo con mi salario». Y otra vez asentí, ayudé con la mitad, tu madrina otra vez fue el intermediario. Volvió a la mesa pero no se sentó, se quedó parado agarrándose del respaldo de la silla como si necesitara algo sólido que lo sostuviera, y me miró con una mezcla de emociones tan complejas que no podía descifrarlas todas. Había enojo pero también asombro, había dolor pero también algo que se parecía al respeto, y dijo: «Toda mi vida, toda mi maldita vida pensé que había logrado todo por mí mismo, pensé que era exitoso, que era independiente, que había superado mis orígenes humildes», y su voz se quebró en la palabra humildes. «Pero resulta que nunca fueron humildes, resulta que mi padre es un empresario millonario que decidió jugar a ser pobre, que decidió dejarme vivir en una mentira mientras yo lo miraba con lástima». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico porque tenían razón, porque aunque mis intenciones habían sido buenas, el resultado había sido exactamente eso, una mentira elaborada que duró décadas, y le dije con voz temblorosa: «Nunca quise que me miraras con lástima, quise que construyeras tu propio camino, que no dependieras de mi dinero, que fueras humilde porque yo no fui humilde cuando debí serlo», y señalé la foto de mi padre sobre la mesa. Yo cometí el error de avergonzarme de mis raíces,
y pensé que si tú no sabías de mi dinero nunca cometerías ese error, pero me equivoqué, porque en lugar de enseñarte humildad te enseñé a subestimar a la gente, te enseñé que las apariencias lo son todo. Mi hijo finalmente se sentó, pero no en su silla sino en la silla a mi lado, más cerca de mí de lo que había estado en años, y agarró la foto de mi padre, la estudió con cuidado como si estuviera viendo un tesoro arqueológico, y preguntó: ¿Este es el abuelo que nunca conocí, el que murió antes de que yo naciera? Y yo asentí. Murió 2 años antes de que tú nacieras, y hubiera dado cualquier cosa porque te conociera, porque él sí sabía lo que era el verdadero éxito, el éxito que no se mide en dinero sino en amor, en familia, en hacer bien las cosas aunque nadie te esté mirando. Entonces mi hijo hizo algo que no esperaba, puso su mano sobre la mía, esa mano joven y suave sobre mi mano vieja y arrugada, y dijo: anoche, cuando te dije que este lugar era muy caro para ti, cuando traté de protegerte, y su voz se quebró completamente, te hice sentir exactamente como tú hiciste sentir a tu padre, ¿verdad? Y yo solo pude asentir porque si abría la boca iba a derrumbarme completamente, y tú decidiste mostrarme esto no para humillarme sino para enseñarme, para que yo no cometiera el mismo error que tú cometiste. Otra vez asentí, y él continuó: pero papá, no entiendes, yo te subestimé no porque pensara que eras pobre, te subestimé porque dejaste que pensara eso, porque construiste toda esta mentira elaborada. Y tenía razón, absolutamente toda la razón, y le dije: lo sé, mijo, y ese es mi error más grande. No el haber construido este imperio en silencio, sino el haber dejado que el silencio se convirtiera en una pared entre nosotros. Roberto seguía parado junto a nuestra mesa y discretamente le hice una seña de que se retirara. Este momento era solo nuestro, padre e hijo, 2 generaciones tratando de romper un ciclo que había comenzado mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera, y mientras mi hijo sostenía la foto de su abuelo con una mano y mi mano con la otra, sentí que algo estaba cambiando, algo fundamental y profundo. No era perdón todavía, era demasiado pronto para eso, pero era el inicio de un entendimiento. El reconocimiento de que ambos habíamos cometido errores, ambos habíamos juzgado mal, ambos habíamos dejado que el orgullo y el miedo dictaran nuestras acciones cuando el amor debería haber sido nuestro único guía. Mi hijo soltó mi mano solo para tomar el folder completo y empezar a revisar cada documento con atención real, ya no con el shock inicial sino con curiosidad genuina, y yo lo dejé leer en silencio mientras el mesero traía nuestras comidas que ninguno de los dos íbamos a tocar porque el hambre física había sido reemplazada por una hambre diferente, la hambre de verdad, de entendimiento, de tiempo perdido que nunca podríamos recuperar, y cuando terminó de leer todo levantó la vista y preguntó: ¿cuándo empezaste todo esto? Y yo tomé un sorbo de agua para aclarar mi garganta que se sentía cerrada por la emoción y le dije: en 1985, cuando tú tenías 2 años y todavía usabas pañales, cuando tu madre y yo vivíamos en ese apartamento de 2 cuartos donde las paredes eran tan delgadas que podíamos escuchar a los vecinos roncar. Le conté todo, no la versión resumida sino la versión completa con todos los detalles que había guardado durante décadas. Le hablé de esas madrugadas a las 3 cuando me levantaba para ir al mercado a comprar ingredientes frescos antes de que subieran los precios, de cómo mis manos se agrietaban en invierno por lavarlas tantas veces con agua fría y jabón barato, de las veces que comía solo tortillas con sal en mi hora de descanso porque había invertido todo mi dinero en el negocio y no me quedaba para comprar comida decente, de los años que trabajé 18 horas diarias, 6 días a la semana, sin vacaciones, sin descansos, sin permitirme el lujo de estar enfermo porque si yo no trabajaba el negocio no crecía. El primer año, le dije mirando la comida que se enfriaba en mi plato, gané menos dinero del que ganaba como cocinero empleado. Hubo meses en que tu madre tuvo que pedirle prestado a su hermana para pagar la renta porque yo había invertido hasta el último peso en el carrito de tacos, y ella nunca se quejó, nunca me dijo que era una locura. Solo me preparaba café a las 2 de la mañana y me decía que creía en mí, y mi voz se quebró al recordar a mi esposa que ya no estaba aquí para ver este momento. Ella murió sin ver el imperio completo, murió cuando solo teníamos 3 restaurantes, y a veces me pregunto si debía haberle dado más, si debía haber usado ese dinero para darle una vida mejor en lugar de seguir expandiendo. Mi hijo negó con la cabeza. Mamá estaba orgullosa de ti. Yo recuerdo cómo hablaba de tu trabajo incluso cuando yo no entendía de qué hablaba. Decía que eras el hombre más trabajador que conocía, y esas palabras me reconfortaron de una forma que no esperaba, pero continué con mi historia porque necesitaba que él entendiera la magnitud completa de lo que había construido. No para presumir sino para que viera los sacrificios reales detrás de cada peso ganado. Le expliqué cómo pasé de un carrito de tacos a una cocina económica en 1992,
de cómo cada centavo que ganaba lo reinvertía en el negocio, de las noches sin dormir cuando pensaba que iba a perder todo por una mala temporada o por un proveedor que me falló, de cómo aprendí contabilidad básica con libros de la biblioteca porque no podía pagar un contador profesional al principio, de las veces que tuve que despedir empleados porque no podía pagarles y cómo eso me mataba por dentro porque yo sabía lo que era necesitar ese trabajo desesperadamente. En el 2000, continué, compré mi primer local propio, ya no rentaba sino que era dueño del edificio, y ese día lloré en el baño porque sentí que finalmente había logrado algo permanente, algo que nadie me podía quitar, y lo primero que pensé fue que algún día esto sería tuyo, y lo miré directamente a los ojos, todo lo que hice, cada decisión financiera, cada riesgo calculado, cada sacrificio, lo hice pensando en ti, pensando que algún día cuando yo muriera ibas a descubrir todo esto y ibas a entender que tu padre no era un fracasado sino alguien que construyó algo desde cero. Le mostré con los documentos cómo había crecido el negocio año por año, el segundo restaurante en el 2003, el tercero en el 2006, el cuarto en el 2010, y como para el 2015 ya era dueño de 6 establecimientos que empleaban a más de 80 familias y generaban ingresos anuales de varios millones de pesos. Y vi cómo sus ojos se abrían más con cada número, con cada revelación, y todo este tiempo, dijo casi sin voz, todo este tiempo que yo pensaba que eras un simple cocinero, que te veía con esos uniformes manchados y pensaba que no habías logrado nada en tu vida, y no pudo terminar la frase porque empezó a llorar de verdad, con sollozos que sacudían sus hombros, y la gente en las mesas cercanas nos miraba con preocupación, pero a mí no me importaba, este momento era nuestro y nadie más necesitaba entenderlo. Pero papá, dijo entre lágrimas, ¿por qué? ¿Por qué vivir en esa casa pequeña cuando podías tener una mansión? ¿Por qué manejar esa camioneta vieja cuando podías comprar cualquier carro? ¿Por qué vestirte con ropa remendada cuando podías usar trajes caros? Y esa pregunta era la que yo había sabido que vendría, la pregunta que definía todo, y le respondí, porque si vivía como rico tú ibas a crecer sabiendo que eras hijo de un rico, y los hijos de ricos a menudo no valoran el esfuerzo, no entienden el sacrificio. Se vuelven personas que creen que todo les debe ser dado, y yo no quería eso para ti, quería que fueras humilde, que entendieras el valor del trabajo, que construyeras tu propio carácter sin la muleta del dinero de tu padre. Le conté sobre las veces que tuve ofertas para vender mis restaurantes por sumas enormes de dinero, ofertas que me hubieran hecho rico de una forma que nunca tendría que trabajar otro día en mi vida, pero que rechacé porque estos negocios eran más que dinero, eran mi legado. Eran la prueba física de que un hijo de un vendedor de tamales podía construir algo importante sin olvidar de dónde venía, y le conté sobre las noches que pasaba en mi oficina pequeña detrás del primer restaurante, haciendo cuentas hasta las 3 de la mañana, calculando presupuestos, planeando expansiones, todo mientras él dormía sin preocupaciones en su cama cómoda que yo había pagado con ese mismo dinero que él nunca supo que existía. Y los últimos 5 años, le dije con voz cansada porque contar esta historia estaba sacando todas las emociones que había guardado durante décadas. Los últimos 5 años han sido los más difíciles porque te vi convertirte en alguien exitoso, conseguir tu trabajo, tu apartamento, tu vida independiente, y debí sentirme orgulloso, y lo estaba. Pero también veía como cada vez que nos reuníamos me mirabas diferente, me hablabas diferente, como si yo fuera alguien a quien había que cuidar. Alguien frágil, alguien que no entendía el mundo moderno. Y mi voz se llenó de dolor al decir esto, y cada vez que hacías eso, cada vez que me explicabas cosas básicas como si yo fuera tonto, cada vez que ofrecías pagar por mí como si yo no pudiera, moría un poquito por dentro, pero no decía nada porque pensaba que era el precio que tenía que pagar por mantener el secreto. Por enseñarte esta lección de la forma correcta. Mi hijo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, respiró profundo varias veces como tratando de recuperar el control de sus emociones, y entonces hizo algo que no esperaba. Agarró la foto de mi padre y la estudió con una intensidad que no había mostrado antes, trazando con su dedo el contorno de nuestras figuras borrosas, y dijo algo que me desarmó completamente. Yo también tengo una foto que cargo siempre, una foto tuya y mía cuando yo tenía como 5 años, estamos en la cocina, haciendo tamales juntos y los dos estamos cubiertos de masa y sonriendo, y sacó su cartera, esa cartera cara de piel que yo había notado pero nunca había comentado, y de uno de los compartimentos escondidos sacó una foto pequeña y doblada, y cuando la puso sobre la mesa junto a la foto de mi padre y la mía, vi esa imagen que no sabía que él cargaba. Nosotros dos en la cocina de nuestra casa vieja, yo con mi delantal manchado y él con las manos llenas de masa, y ambos riéndonos de algo que ya no recordaba. La cargo desde hace años,
dijo mi hijo con voz suave. La saco cuando tengo un día difícil en el trabajo, cuando siento que perdí mi rumbo, y me recuerda de dónde vengo. Me recuerda que antes de ser el profesionista con traje y corbata fui el niño que ayudaba a su padre a hacer tamales, y me miró con ojos que ahora entendían tanto más que hace una hora. El problema, papá, no es que yo me avergonzara de ti, el problema es que en algún momento del camino empecé a avergonzarme de esa parte de mí mismo, de ese niño con las manos sucias y la ropa manchada, y cuando te miraba a ti veía un espejo de lo que yo había sido y de lo que estaba tratando de dejar atrás. Esas palabras me golpearon con una verdad que no había considerado, que tal vez mi hijo no me miraba con lástima sino con miedo, miedo de que si se acercaba demasiado a sus raíces iba a perder todo lo que había construido, y le dije yo hice exactamente lo mismo con mi padre, pensé que para ser exitoso tenía que separarme de mi pasado, que para crecer tenía que cortar las raíces, y lo que no entendí hasta que fue demasiado tarde es que las raíces no son anclas que te detienen sino fundamentos, que te sostienen. Y señalé las dos fotos sobre la mesa, 3 generaciones de la familia Mendoza, cada uno repitiendo los mismos errores, cada uno tratando de ser alguien diferente de quien era. La diferencia entre tú y yo es que tú tienes la oportunidad de aprender esta lección mientras yo todavía estoy vivo, mientras todavía hay tiempo para cambiar nuestra historia. Mi hijo agarró mi mano de nuevo, pero esta vez el agarre era diferente. No era el gesto condescendiente de un hijo cuidando a su padre frágil, sino el agarre igual de 2 hombres que se reconocen como pares, y dijo yo también cometí errores. Papá, grandes errores. Te traté como si fueras menos que yo cuando la verdad es que nunca voy a ser ni la mitad del hombre que tú eres. Construiste todo esto, y señaló alrededor del restaurante, con tus propias manos, sin ayuda de nadie, sin heredar nada. Y yo que recibí todo en bandeja de plata pensaba que era superior a ti, y su voz se llenó de vergüenza genuina. Dios, cuando pienso en todas las veces que te expliqué cosas como si fueras tonto, todas las veces que ofrecí pagarte cosas como si fueras pobre, todas las veces que evité que mis amigos te conocieran porque pensé que no encajabas en mi mundo. Le apreté la mano para detenerlo. No necesitas enumerar todos los errores. Yo también tengo mi lista, mijo. Dejé que me vieras como menos de lo que soy porque pensé que eso te haría mejor persona, pero lo único que logré fue crear una distancia artificial entre nosotros, y respiré profundo antes de decir lo que necesitaba decir. Y tienes razón en estar enojado conmigo, porque construí toda una mentira elaborada, involucré a otras personas en esa mentira, dejé que vivieras en una ilusión. Durante años, y aunque mis intenciones eran buenas, el resultado fue que te robé la oportunidad de conocer a tu padre real, de aprender de mí las cosas que yo aprendí construyendo este imperio, de trabajar junto a mí en algo significativo. Hubo un momento de silencio donde ambos procesamos lo que acabábamos de admitir, 2 confesiones que se encontraban en medio de la mesa junto a las fotos viejas y los documentos legales, y entonces mi hijo dijo algo que cambió todo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que yo siempre quise trabajar contigo, desde que era niño y hacíamos tamales juntos. Siempre soñé con tener un negocio contigo, pero cuando crecí pensé que ese sueño era infantil, que tú no tenías las capacidades para construir algo grande. Así que lo descarté y busqué mi propio camino, y se río con amargura, y resulta que mientras yo estaba trabajando en mi oficina creyéndome exitoso, tú estabas construyendo un imperio de 6 restaurantes, haciendo exactamente lo que yo había soñado hacer contigo pero pensé que era imposible. Sentí como se me cerraba la garganta al escuchar esto, porque yo no sabía que él había tenido ese sueño, nunca me lo había dicho o tal vez sí me lo había dicho cuando era niño y yo estaba demasiado ocupado construyendo en secreto para escucharlo realmente, y le dije nunca es tarde, mijo, esto, y señalé todos los documentos. Todo esto va a ser tuyo algún día de todas formas, pero no tiene que ser cuando yo muera, podemos empezar ahora, puedo enseñarte todo lo que sé, puedes trabajar conmigo. Si realmente quieres, podemos construir juntos la siguiente etapa de este negocio. Vi como sus ojos se iluminaban con una esperanza que no había visto en años. ¿Hablas en serio? ¿Me dejaría ser parte de esto después de cómo te he tratado? Y yo sonreí por primera vez en toda la noche, una sonrisa genuina que venía de un lugar profundo. Mijo, esto siempre fue para ti, desde el principio. Cada restaurante que abrí lo abrí pensando que algún día tú lo heredarías. La diferencia es que ahora no tienes que esperar a que yo muera para ser parte de ello. Ahora podemos construir. Juntos, podemos ser el equipo que siempre debimos haber sido. Roberto, que había estado esperando discretamente cerca de nuestra mesa, se acercó en ese momento y dijo algo hermoso sin siquiera darse cuenta. Don Crescencio, el chef pregunta si usted y su hijo van a querer algo especial de la cocina. Dice que está honrado de cocinar para ambos esta noche,
y mi hijo lo miró confundido hasta que yo expliqué. El chef principal de este restaurante, Miguel, trabajó conmigo durante 15 años. Empezó como lavaplatos cuando tenía 17, lo entrené. Personalmente, le pagué cursos de cocina profesional y ahora es uno de los mejores chefs en todo Guanajuato. Y entonces mi hijo entendió la magnitud completa de lo que yo había construido, no solo restaurantes sino personas, no solo negocios sino familias, no solo dinero sino legado. Le dije a Roberto que le pidiera a Miguel que nos preparara lo que quisiera, que nos sorprendiera, y cuando Roberto se fue mi hijo y yo nos quedamos mirando las dos fotos sobre la mesa, 3 generaciones de hombres Mendoza que habían cometido los mismos errores de orgullo y vergüenza, pero que finalmente, en esta mesa de un restaurante en una noche que ninguno olvidaría jamás, habían aprendido que el verdadero éxito no se mide en dinero ni en apariencias, sino en la capacidad de ser auténtico, de reconocer errores, de pedir perdón y de construir puentes en lugar de muros entre las personas que amamos. Han pasado 6 meses desde aquella noche que cambió todo entre nosotros, 6 meses en los que mi hijo dejó su trabajo corporativo para venir a trabajar conmigo aprendiendo el negocio desde cero, no desde una oficina con aire acondicionado, sino desde las cocinas a las 5 de la mañana, con las manos en la masa, con el olor a cilantro pegado a la ropa, exactamente como yo empecé hace 40 años, y verlo ahí, con su delantal manchado y una sonrisa genuina mientras aprende a hacer el mole de la receta de su abuelo que yo guardé durante décadas, es algo que nunca pensé que vería en mi vida. Esta mañana estábamos los dos en la cocina del restaurante original preparando el menú del día cuando él me dijo algo que me hizo detenerme en medio de picar cebolla. Dijo: papá, ahora entiendo por qué nunca me dijiste la verdad antes. Si me hubieras dicho cuando tenía 20 años que eras millonario, probablemente nunca habría trabajado duro. Nunca habría valorado lo que tengo, nunca habría desarrollado mi propio carácter, y aunque aprecio que ahora entienda mis motivos, le respondí con honestidad: puede ser, mijo, pero también te robé años de conocerme realmente, años en los que pudimos haber trabajado juntos, y esos años no los vamos a recuperar nunca, así que aunque mis intenciones eran buenas, el método fue equivocado. Hemos tenido muchas conversaciones difíciles en estos meses, conversaciones sobre resentimiento y perdón, sobre expectativas y realidades, sobre cómo ambos contribuimos a la distancia que hubo entre nosotros, y no ha sido fácil. Hay días en que él me mira y todavía veo un destello de enojo por los años de mentiras, y hay días en que yo lo miro y todavía veo un destello de la condescendencia que solía tener, pero la diferencia es que ahora hablamos de ello, ahora no dejamos que esos sentimientos se pudran en silencio, sino que los sacamos a la luz y los examinamos juntos. La semana pasada llevé a mi hijo al mercado donde mi padre vendía tamales hace 50 años, el puesto ya no existe pero el espacio sigue ahí, ahora es una tienda de ropa pero las baldosas del piso son las mismas, y nos paramos ahí los dos mirando ese espacio que contiene tantas memorias, y le conté historias de su abuelo que nunca le había contado antes. Historias de cómo mi papá me enseñó a envolver tamales cuando yo tenía 5 años, de cómo él nunca se quejó aunque trabajaba 14 horas diarias y ganaba apenas para sobrevivir, de cómo siempre tenía una sonrisa para sus clientes aunque por dentro estuviera exhausto, y mi hijo escuchaba con lágrimas en los ojos tocando esas baldosas viejas como si pudiera conectarse con el abuelo que nunca conoció. Él estaría orgulloso de ti, le dije. Estaría orgulloso de cómo estás aprendiendo el negocio, de cómo no te da vergüenza ensuciarte las manos, de cómo tratas con respeto a cada empleado sin importar su puesto, y mi hijo me abrazó ahí mismo en medio del mercado ruidoso, un abrazo largo que no me daba desde que era niño, y susurró: y él estaría orgulloso de ti también, papá, por haber construido todo esto desde donde él lo dejó. He aprendido en estos meses que el perdón no es un evento único sino un proceso continuo. Hay días en que mi hijo me pregunta ¿por qué no me dijiste cuando cumplí 25? ¿O por qué dejaste que te tratara así durante tanto tiempo? Y yo no tengo respuestas perfectas porque las decisiones que tomé fueron complejas y motivadas por una mezcla de amor, miedo, orgullo y esperanza. Pero lo que sí puedo decirle es que si pudiera volver atrás no sé si cambiaría todo porque entonces él no sería la persona que es ahora. Y aunque el camino fue doloroso, nos trajo a este momento donde finalmente nos conocemos realmente. Hay algo poderoso en trabajar lado a lado con tu hijo, en enseñarle los secretos que aprendiste a lo largo de décadas, en ver cómo comete sus propios errores y aprende sus propias lecciones, en compartir no solo el éxito sino también el proceso, el esfuerzo, la frustración y la satisfacción de construir algo con tus propias manos. Y cada día que pasamos juntos en las cocinas o revisando cuentas o planeando el próximo restaurante, siento que estoy recuperando algo de esos años perdidos. No
Completamente, nunca completamente, pero suficiente. Esta historia que les he contado no es solo sobre dinero o restaurantes o secretos familiares, es sobre algo mucho más profundo. Es sobre cómo todos tenemos imperios invisibles que los demás no pueden ver, imperios de sacrificio, de esfuerzo silencioso, de amor que se demuestra en formas que no siempre son evidentes. Y cómo a menudo subestimamos a las personas que tenemos más cerca porque solo vemos lo que está en la superficie sin nunca preguntarnos qué hay debajo. ¿Cuántas veces has mirado a alguien y has asumido que conoces toda su historia basándote solo en su apariencia? ¿Cuántas veces has protegido a alguien de algo sin preguntarle si realmente necesitan esa protección? ¿Cuántas veces has dejado que el orgullo o el miedo te impidan decir la verdad a las personas que amas? ¿Cuántas veces has construido muros pensando que eran puentes? ¿Y cuántas veces has dejado que las apariencias definan el valor de un ser humano? Mi padre vendía tamales en el mercado, pero era un hombre rico en dignidad, en ética de trabajo, en amor por su familia, y yo no lo vi hasta que fue demasiado tarde, y mi hijo me veía como un cocinero humilde sin saber que yo había construido un imperio, y durante años ambos vivimos en verdades parciales que nos robaron la oportunidad de conocernos completamente. Pero al final, en ese restaurante que lleva mi nombre en los documentos, aunque no en el letrero, finalmente nos encontramos como realmente somos, sin máscaras, sin mentiras, sin vergüenza. Si después de escuchar mi historia sientes que hay alguien en tu familia a quien no has visto realmente, alguien a quien has subestimado o alguien de quien te has avergonzado, no esperes 40 años como yo esperé, no dejes que el orgullo te robe tiempo precioso, porque el tiempo es el único recurso que no podemos recuperar, el único capital que no podemos reinvertir una vez que se gasta. Habla con ellos hoy, pregúntale su historia completa, mira más allá de las apariencias, porque todos, absolutamente todos, tenemos imperios invisibles que hemos construido en silencio, y todos merecemos ser vistos por lo que realmente somos. Cuéntame en los comentarios, ¿hay alguien en tu vida que has subestimado? ¿Qué imperios silenciosos crees que no estamos viendo en las personas que nos rodean? ¿Alguna vez descubriste que alguien era completamente diferente de lo que pensabas? Porque estas historias no son solo mías, son de todos nosotros. Son el recordatorio de que la humanidad completa vive en las grietas entre lo que mostramos y lo que somos, y que el verdadero amor no está en proteger sino en ver, en conocer, en aceptar. Completamente. No olvides suscribirte porque la historia de Don Crescencio es solo una de muchas. Hay otros abuelos con secretos guardados, con lecciones aprendidas tarde, con amor demostrado en formas silenciosas, y cada historia es un espejo donde podemos vernos reflejados, donde podemos aprender sin tener que pasar por el dolor nosotros mismos, donde podemos entender que todos estamos tratando de hacer lo mejor con lo que sabemos, y que a veces lo mejor que podemos hacer es simplemente ser honestos, ser auténticos, y dejar que las personas que amamos nos vean completamente, con todos nuestros logros y todos nuestros fracasos, porque al final del día, cuando las luces del restaurante se apagan y solo quedas tú y tu conciencia, lo único que importa es si las personas que amas realmente te conocieron. Si pudieron ver el imperio que construiste no solo con dinero sino con valores, con sacrificio, con amor silencioso que nunca buscó crédito pero que siempre estuvo ahí, invisible pero inquebrantable. Como los cimientos de un edificio que nadie ve pero que sostienen todo lo demás.